Y en ese sentido también me parece que es una labor de todos, de gobierno, pero también de sociedad, darse cuenta que cuando uno es un país así de abierto, pues tendría que conocer mucho mejor el exterior y que tendría que conocer mucho mejor a sus contrapartes, cosa que yo creo que en México se hace poco. El propio gobierno, y aquí pongo un ejemplo, no lo hace. Cualquiera que se meta a la página de Relaciones Exteriores y observe cómo está organizada burocráticamente, se dará cuenta que pareciera que la Cancillería mexicana no se ha enterado de que la Guerra Fría terminó. O sea, llega un punto que uno dice, bueno, y no se pueden renombrar y reasignar funciones. Insisto, no es una cuestión de ampliar la burocracia ni de ampliar el presupuesto, sino simple y llanamente responder, o siquiera en los títulos, a lo que hay. Son de estos vericuetos burocráticos que uno no alcanza a comprender y vivimos todos sujetos a ellos. El problema es eso. Y de nuevo nos sentimos víctimas de esta situación, ¿no? Es que yo cómo voy a abrir la empresa si tengo que hacer todos esos trámites. Bueno, ¿dónde están las voces que digan, oiga, basta ya con ese modelo? Yo no estoy dispuesto a seguir, pero en número. O sea, no digo que no haya alguna voz solitaria que diga, oiga, esto es absurdo. Pero ¿dónde están en masa diciendo, oiga, no, lo vamos a hacer de otra manera? El problema es la educación, pero también la educación en su formato. Insisto, nosotros necesitaríamos empezar a crear desde que son pequeños ciudadanos críticos de su propia realidad y conocedores de otras realidades, que sean capaces de transitar y de moverse en varias aguas a la vez, cosa que yo no creo que estemos haciendo. La educación básica sigue estando muy limitada en cuanto a su percepción o a lo que transmite a los niños y jóvenes sobre su país. O sea, por una parte es una exaltación de folclore, pero luego tampoco es entender el país en su justa dimensión, y el exterior se presenta o como una cosa fantástica, casi de cuento, ¿no? De príncipes y princesas que no necesariamente corresponde a la realidad, o como una cosa a la cual hay que temer, y me parece que hacemos muy mal en que nuestros jóvenes empiecen con esa percepción, porque no podrán ser ciudadanos globales, no podrán participar de esta dichosa aldea global, que es al final nuestra mejor apuesta, dado que el país está por completo abierto al exterior. O sea, yo creo que los mexicanos seguimos teniendo muchos mitos en nuestra cultura política nacional con respecto al exterior, que necesitamos exorcizar a la brevedad y poner mucho más énfasis en que los estudiantes de todos los niveles, particularmente a partir de secundaria, preparatoria y universidad, empiecen a entender que el mundo, es decir, que el mundo no solamente importa porque sí, sino porque estamos sujetos en buena medida a lo que pasa en ese mundo, pero también tendríamos la capacidad de influir en ese mundo si lo conociéramos mejor. Entonces, al final, coincido plenamente, el problema es educativo y no veo dónde estén los visionarios que estén promoviendo este tipo de educación mucho más internacionalizada, ya no solamente en cuanto a calidad y demás, sino de, bueno, oiga, conózcalos. No interesa que los jóvenes, por ejemplo, y sigue ocurriendo, se memoricen las cordilleras, los ríos, y eso en la era de internet a mí me parece una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es educar a los niños y jóvenes a que sepan dónde buscar, no a que se lo memoricen, que tengan una visión crítica, no que sea de me aprendo de corridito cualquier cosa. Y yo creo que eso es lo que nos está haciendo en general. Yo creo que es también otra manera de ver lo internacional, es decir, tenemos que empezar también a entender que no el único nivel en el que se puede trabajar o se puede analizar es el de Estado-Nación. El mundo empieza a funcionar cada vez más así, como se vio en esta cumbre, con el poder local actuando, porque es el que conoce finalmente la realidad de la ciudad. No tendría ningún sentido que hubieran sido jefes de gobierno los que vinieran a hablar por las ciudades, porque están muy despegados de lo que ocurre realmente en cada una de ellas. Y yo creo que ahí es una gran lección para un país como este, darse cuenta que, bueno, sí, lo que interesa es que también sean los gobiernos locales de ciudad
los que empiecen a actuar y que también tengan una voz y que también sean capaces. El mundo va progresando hacia eso. Es decir, los que estudiamos relaciones internacionales somos más conscientes quizá de que ya los únicos actores no son los estados-nación, sino que hay que estudiar a los organismos supranacionales, pero también a los subnacionales, y darse cuenta que a veces los problemas se resuelven mejor en niveles diferentes al del Estado. Yo creo que ahí también en México, por ejemplo, tendríamos que hacer un enorme ejercicio de conocimiento de lo que se llama la gobernanza multinivel. Es decir, que los problemas se atiendan en el nivel más adecuado y más cercano al ciudadano finalmente, o sea, más cercano al que va a padecer o a disfrutar de las medidas que sea que se tomen, ¿no? Entonces yo en ese sentido alabo que se haya llevado a cabo esta cumbre, y no sé, ahí sí no sé, y a lo mejor tú me podrás decir mejor, qué tanto todas las ciudades del país en México van en ese sentido, o si son algunas las ciudades de vanguardia las que están pudiendo adaptarse y tener estos diálogos mucho más productivos con sus contrapartes. Pues otra vez el gran problema, ¿no? Es decir, los mexicanos a veces nos quedamos atrapados en un parroquialismo que nos perjudica. Es decir, yo por qué voy a participar en eso si lo convoca un alcalde de tal o cual color político, o porque en la Ciudad de México basta con el centralismo, o porque, o sea, tenemos a veces una cantidad de obstáculos que nos impiden ver cuál sería el beneficio que sacaría, yo qué sé, el alcalde de donde me digas, o sea, el alcalde de Monterrey, o sea, ¿por qué no vinieron a ver qué están haciendo otros? Y nos quedamos es que aquí quien lo convocó y yo no estoy de acuerdo, y por qué ese señor y no otro. O sea, de nuevo, ¿cómo queremos participar de la globalidad cuando tenemos tantísimos problemas adentro y que a veces, ya puestos en perspectiva, parecerían absolutamente pequeñitos? Estúpidos. Totalmente. Bueno, tú le dices, sí, yo dije pequeñitos porque soy elegantísima, pero sí, ese también es otra manera de verlo. Es decir, nos quedamos, los mexicanos somos también, me parece, tremendamente cortoplacistas. Por un lado, somos el país del mañana, de mañana lo vamos a hacer, ¿no? Ya llegará, ¿no? Pero por otra parte, todo lo vivimos en el corto plazo, es decir, se nos va la vida en este momento y en esta discusión. Bueno, si así vamos a gobernar, si así planeamos nuestra educación, si así planeamos futuros, es complicado. ¿Por qué? Porque claro, el alcalde de donde sea, de la ciudad que sea en este país, que no vino a esto, está comprometiendo en buena medida el futuro de esa ciudad, no solamente durante su gestión, sino mucho más adelante, porque a lo mejor pudo haber establecido algún pacto de colaboración con otra ciudad, un hermanamiento, alguna cosa que hubiera beneficiado a sus ciudadanos, no solamente en su periodo gubernamental, sino a futuro. Y eso es lo que los mexicanos tampoco terminamos de entender, de que, bueno, también hay un mañana después de que se pierde el poder, ¿no? Que tienen incluso los canales establecidos, ¿no? Pues sí, es una verdadera pena que... Y yo creo que también eso nos pasa en muchos casos con la cooperación internacional. En México, en buena medida, por ejemplo, no se ha aprobado una legislación sobre cooperación internacional, y eso nos impide tanto acceder a fondos como colaborar. Es decir, México tiene tales dificultades para el ejercicio de su presupuesto como cooperador y también para recibir fondos, que estamos prácticamente maniatados. Cualquiera que haya hablado con quien ha gestionado cooperación se dará cuenta que es verdaderamente un infierno. Por ejemplo, México tiene que colaborar en ayudar en desastres naturales, como puede ser un huracán en Cuba, como puede ser el terremoto en Haití. México naturalmente podría tener ahí una presencia interesante porque son vecinos, porque son áreas geoestratégicas que interesan, etcétera, y sin embargo tenemos expertos además. Tenemos expertos en estos temas y sin embargo no tenemos una legislación que facilite este tipo de ayuda. Entonces, se puede enviar la ayuda 8 meses después de que pasó un huracán. Ayuda de emergencia. ¿Te parece que eso es responder a una emergencia? Por falta de legislación, por falta de canales legislativos adecuados para gestionar cooperación. De nuevo, creo que aquí pusimos un poco el carro delante de los bueyes. Es decir,
en buena medida parte de lo que nos pasa es que no hemos habilitado o no hemos alcanzado con nuestra gestión interna para poder aprovechar todo lo que ofrece el exterior. México tiene ahí otro problema identitario que tiene que ver con que dos cosas. Por un lado, México quiere aparecer como un par con ciertos países, se trata de Estados Unidos, de los que conforman la Unión Europea, Canadá, y en esos términos firmó sus acuerdos, pero por otro, pues también es un país que tiene unas necesidades enormes para ser receptor de cooperación. Entonces el problema está en que estamos un poco a caballo entre la clasificación de país de renta media, de ingreso medio, porque claro, cuando uno saca el PIB nacional y lo divide, pues somos un país de renta media. El problema es que cuando se hace ese tipo de ecuación, no se ven las desigualdades dentro del país y no se ve el estado lamentable en que están los municipios oaxaqueños o chiapanecos, por ejemplo, cuando se hace esa división. Y como digo yo, el día que en el PIB per cápita saquemos a Carlos Slim, nos daremos cuenta quizás de una realidad un poquito más cercana a lo que vive cotidianamente un mexicano promedio. Pero tenemos esa dificultad por ese lado, y por otro, vamos por la vida proclamando que somos una democracia y que que se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, y otra vez queremos conversar en igualdad de circunstancias con sociedades verdaderamente democráticas donde se respetan los derechos humanos, y aparecen de golpe problemas como estos de falta de transparencia, ¿no? Entonces otra vez tenemos un discurso que no corresponde con nuestra realidad. México baja lugares en competitividad, México baja lugares en transparencia, y seguimos diciendo, no señores, esos índices están mal porque aquí se está haciendo un trabajo estupendo. Oiga, pues no, o sea, ¿sabe qué? No, cualquier mexicano al que uno le pregunte en la calle le dirá, ¿este país es transparente? ¿Usted ha tenido alguna experiencia de corrupción? Por supuesto que sí, y en todos los lados y en todos los niveles. Y de nuevo son temas que tendríamos que resolver en casa, pero que dependen también de nuestra relación con el exterior. Es decir, otra vez, México no resuelve su problema de corrupción, entonces no puede beneficiarse de programas, ayudas, acuerdos que ya tiene firmados. Esto es como tener capacidad instalada sin utilizar. ¿Por qué? Pues porque no he hecho lo que tengo que hacer en casa para poderme beneficiar de todo eso. Que tienen incluso los canales establecidos, ¿no? Pues sí, es una verdadera pena y yo creo que también eso nos pasa en muchos casos con la cooperación internacional. En México, en buena medida, por ejemplo, no se ha aprobado una legislación sobre cooperación internacional, y eso nos impide tanto acceder a fondos como colaborar. Es decir, México tiene tales dificultades para el ejercicio de su presupuesto como cooperador y también para recibir fondos, que estamos prácticamente maniatados. Cualquiera que haya hablado con quien ha gestionado cooperación se dará cuenta que es verdaderamente un infierno. Por ejemplo, México tiene que colaborar en ayudar en desastres naturales, como puede ser un huracán en Cuba, como puede ser el terremoto en Haití. México naturalmente podría tener ahí una presencia interesante porque son vecinos, porque son áreas geoestratégicas que interesan, etcétera, y sin embargo tenemos expertos, además tenemos expertos en estos temas, y sin embargo no tenemos una legislación que facilite este tipo de ayuda. Entonces se puede enviar la ayuda 8 meses después de que pasó un huracán, ayuda de emergencia. ¿Te parece que eso responderá a una emergencia? Por falta de legislación, por falta de canales legislativos adecuados para gestionar cooperación. De nuevo, creo que aquí pusimos un poco el carro delante de los bueyes. Es decir, en buena medida parte de lo que nos pasa es que no hemos habilitado o no hemos alcanzado con nuestra gestión interna para poder aprovechar todo lo que ofrece el exterior.